Buenos días, hermanos. ¿Se escuchó duro? Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo número 6 hasta el versículo número 10. Jueces, capítulo 2. Versículo número 6 al versículo 10. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice el texto, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre eterno, te damos por tu palabra preciosa, oh Dios soberano. Te honramos y te glorificamos, Rey eterno. Y en esta mañana, Señor, también queremos recibir de tu palabra. Queremos recibir, Señor, ese alimento, Padre, que nutre nuestras vidas, amado Señor. Queremos estar atentos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego, Espíritu Santo, que tu presencia siga fluyendo en medio de la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, soberano Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Continuamos con el tema en esta mañana, integridad, virtud de una generación. En nuestra enseñanza pasada, vimos cómo los progenitores de la generación de Set, en el capítulo 5 de Génesis, donde estuvimos considerando el tema el domingo pasado, esa generación de Set, hijo de Adán, se entregaron un importante legado a sus hijos. Ese legado que estos hijos recibieron en el temor a Dios, siendo ellos generación íntegra de manera progresiva. Esta generación, ellos no dejaron que ese legado se cayera. Se formaron hijos por padres íntegros, pero también hijos obedientes por padres que enseñaron con el ejemplo. Porque nosotros revisamos un poco más esta generación, podemos darnos cuenta que un Enoc caminara con Dios, se necesita un padre como Jared, estuviera humillado y rendido en la presencia de Dios, intimando en la presencia del Señor, impartiendo ejemplo de vida. Para que un Jared viviera humillado, para que un Jared viviera rendido en la presencia de Dios, se necesita un Mahalalel, dando ejemplo de una verdadera adoración a Dios. Un Mahalalel creciera en la adoración a Dios, rendido en alabanza al Señor, de un padre como Cainán, dando evidencias de estar afirmado en la fe en Dios. Pero
que un Cainán mantuviera esa fe firme en Dios en medio de aquella, podemos ver que se necesitó de la paternidad de un hombre como Enós, que fue el de la generación donde se establece el fundamento de la adoración pública a Dios por su padre Set, precisamente cuando en Génesis 4:26 leemos que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un padre que se levantó en esta generación para decir: mis hijos, mi descendencia, mi generación invocará el nombre de Dios, temerá al nombre del Señor. Así que fue una generación inamovible, amor a Dios, firmes en sus acciones y no canjearon jamás la verdad de Dios. No se dejaron doblegar en el proceso y en el desarrollo de su vida cristiana o de su vida con Dios, siendo atraídos por el mundo, ¿no? Ellos se mantuvieron. Ahora, si miramos la generación de esta manera, ¿parece a usted de admirar, sino de imitar? Que ellos, en medio de aquel mundo, ellos pudieron caminar con Dios. Ellos pudieron tener esa vida y mantener los principios del Creador, del Dios eterno. Así que, ¿no le parece esto muy significativo a usted de una paternidad que intencionalmente ellos se ocuparon, dejando un legado espiritual que le da una identidad única a sus hijos? Ahora, en primer lugar, decir que un padre recordado no tanto deje materialmente a sus hijos. Un padre será recordado no tanto porque le dejó una educación a sus hijos y los llevó a que fueran exitosos en muchas áreas. Un padre será recordado, impartió un legado espiritual. Será recordado por aquellos principios que sabiamente puso en el corazón de sus hijos. Ver Salomón, él en el libro de Proverbios, él recuerda lo que su padre le enseñó. Él recuerda el legado que su padre le dijo. Y por eso en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 4 al versículo número 10, ahí encontramos las palabras de Salomón diciendo lo que su padre le decía. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 4, y él me enseñaba y me decía. ¿Quién está diciendo esto? Salomón. Dice de su padre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, Salomón, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Qué tremendas palabras estaba recibiendo Salomón. ¿De quién? De su padre. Por eso él dice aquí claramente, y él me enseñaba y me decía. Recuerda las palabras que su padre le transmitió, ese legado espiritual que puso
sabiamente en su corazón. Qué interesante. Entonces un padre será recordado, número 2, porque transmite con devoción y ejemplo la genética espiritual de Dios. Salmo 112, versículo 1 y 2. Un padre será recordado. Repítame el principio, por favor. El número 2. No, el principio. No el versículo. El principio. El principio número 2. Listo. Un padre será recordado porque transmite con devoción y ejemplo la genética espiritual de Dios. Ese salmo que está ahí, el Salmo 112, versículo 1 y 2. Miremos ahora sí, Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Escuche, el versículo 1 de este Salmo 112 está hablando precisamente de un progenitor, de un padre que es íntegro ante Dios, que guarda y vive su palabra. Está transmitiendo este padre a sus hijos un legado. Está viviendo con un ejemplo de vida y sus hijos están viendo cómo vive en Dios y cómo vive para Dios. Por eso el versículo 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Por eso es que el versículo 2 dice eso. Su descendencia será poderosa en la tierra. Es decir, sus hijos serán poderosos en la tierra. Ahora, esta palabra poderoso en hebreo es la palabra gibar. Y esta palabra significa guerrero. Esta palabra poderoso en hebreo significa hombre valeroso, hombre valiente, hombre guerrero. Significa esforzado, significa fuerza, significa de gran vigor, significa gigante. O sea que el texto está diciendo, su descendencia será, sus hijos serán guerreros, sus hijos serán poderosos, sus hijos serán valientes, sus hijos serán como gigantes. Ahora, poderoso no es fuerza bruta, es fuerza moral, es fuerza espiritual, es fuerza mental, es fuerza emocional. Salmo 127, versículo 4. Salmo 127, versículo 4. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Como saetas en manos del valiente. Son los hijos. Dice, aquí el texto está diciendo que son como una saeta que da en el blanco. O sea, son como una saeta que destruye las fortalezas que se pueden presentar en su vida, pero son valientes y van a destruir estas fortalezas. Ahora, el texto del Salmo 112, versículo número 2, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Una descendencia poderosa en la tierra quiere decir que serán reconocidos y serán admirados por la gracia de Dios y estarán como autoridad, es lo que quiere decir, será poderoso, estarán como autoridad, serán reconocidos esa generación. Por eso el texto termina diciendo, la generación de los rectos será bendita.
la generación de los rectos será bendita. Es decir, tu rectitud, tu integridad ante Dios es bendición para tu generación. Tu integridad, tu rectitud será bendición para tu generación. ¿Por qué? Porque hay una paternidad íntegra. Esa paternidad íntegra imparte bendición a su generación. Ahora mire el versículo 3, Salmo 112, versículo 3. El resultado de la paternidad que deja un legado espiritual. ¿Cuál es el resultado? Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia, dice, permanece para siempre. Bienes y riquezas hay. Ese es el resultado de esa paternidad que deja un legado espiritual. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Aquí podemos decir, número 3, la integridad trae la justicia de Dios y esa justicia lo protege. Número 3, la integridad trae la justicia de Dios y esa justicia protege al íntegro. Proverbios capítulo número 13, versículo número 6. Proverbios 13, 6. Leamos este proverbio, capítulo 13, versículo número 6. Dice el texto, la justicia guarda al perfecto. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. La justicia guardará al de perfecto camino. Cuando decimos que la integridad trae la justicia de Dios y la justicia de Dios protege al íntegro, recuerde que en el libro de Efesios, que habla de la armadura de Dios, ahí habla de un arma que se llama la coraza de justicia, ¿cierto? Que cubre la coraza de justicia físicamente, cubre el pecho, donde está el corazón, que representa la vida. Pero cada arma de Efesios 6 realmente representa al Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesucristo es nuestra coraza de justicia. Nuestra coraza de justicia que viene a traer protección, que preserva nuestra vida. Eso es de eso habla la coraza de justicia. Es el Señor Jesucristo que preserva mi vida, que preserva tu vida, porque en Cristo la justicia de Dios fue satisfecha. Porque estábamos condenados, pero cuando Cristo vino como cordero sin pecado, al morir en la cruz, esa justicia de Cristo Jesús que hizo por la humanidad, satisfizo entonces a Dios. Y por eso somos justificados por la fe en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Así que la justicia guarda al íntegro de camino. La generación de Set en Génesis capítulo 5 fue una generación muy ejemplar. Esta generación fue trascendente y fueron dignos de admirar. Y ese legado que recibieron y mantuvieron trajo la justicia de Dios. El legado que esa generación recibió trajo la justicia de Dios por su vida íntegra, por mantenerse en el temor de Dios. Y por eso fueron salvos, fueron preservados para vida eterna y igualmente juzgaron al mundo. Por eso Noé fue salvo. Por eso él y su casa entraron en su casa por su integridad. La justicia de Dios los protegió a ellos porque su integridad trajo la justicia de Dios y los preserva. Y Dios le dice, entra tú y tu casa en el arca. Fueron preservados. Pero quiero enseñarles en esta mañana lo que pasó con una generación que recibió herencia espiritual. Una herencia material.
una generación que recibe una herencia material. Y recibe una herencia material porque Dios se la había prometido y Dios lo que promete lo cumple. Pero, ¿qué pasó con esta generación en cuanto al legado espiritual que debían transmitir? No porque no conocieran de Dios, sí conocían de Dios. Así que, ¿qué pasó con esa generación que recibió una herencia material, pero qué del legado espiritual? Lo más importante. Así que revisemos una vez más donde leímos Jueces, capítulo número 2, el versículo 6 de Jueces, capítulo número 2. Jueces, capítulo número 2, versículo número 6. Vamos a ubicarnos aquí en este texto. Jueces 2, 6 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. O sea, lo que Dios ya les había prometido, una heredad, un territorio, un terreno. Ellos se fueron a recibir esa herencia que ya habían obtenido porque ya estaban del otro lado. Así que el texto está diciendo entonces que efectivamente ellos recibieron una herencia material. Pero el versículo 7 dice que la generación de Josué sirvió a Dios todo el tiempo. O sea, la generación de Josué, los que estuvieron con Josué. O sea, el versículo 7 está hablando de los contemporáneos de Josué. Eso es lo que está diciendo el versículo 7. Pero esos contemporáneos de Josué y el mismo Josué, ¿qué les pasó? Murieron. Dice que toda esa generación murió. Versículo 10 dice la primera parte, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y el versículo número 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y luego el 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Entonces murió Josué, murió esa generación. Pero aquí encontramos que el versículo 10 dice, la segunda parte, que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Se levantó otra generación. O sea, cuando dice que se levantó otra generación, no quiere decir que aparecieron otros hijos de otro lugar y llegaron allí y se establecieron. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir cuando se levantó otra generación, quiere decir que esta generación que estaba, eran hijos de los hijos de la generación que murió. Esta generación que dice que se levantó eran hijos de los hijos de la generación que murió. O sea que esta generación de Josué le transmitió el legado a esta generación, pero esta generación, ¿qué hizo con ese legado? Ese legado se lo comieron, ese legado no lo transmitieron a esta generación que se está levantando, que se había levantado. Ahí quedó ese legado, no lo transmitieron a la otra generación y murió ese legado espiritual. Ahí que Josué y sus contemporáneos habían transmitido, porque el versículo número 7 dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. O sea, tenían un legado espiritual. Pero ellos lo transmiten a sus hijos y estos hijos
no los transmiten a la siguiente generación. Así que ahí queda entonces ese legado. Esta generación fue floja espiritualmente. Fue una generación muy laxa que dejaron desamparados a sus hijos espiritualmente. ¿Qué pasó entonces con ese legado espiritual? ¿Qué pasó con esa generación? Dice que fue una generación que no conocía a Dios. No conoció a Dios porque sus padres no le transmitieron esa bendición. Así que miremos aquí Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios capítulo 29, versículo número 18. Dice Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda la palabra de Dios, recuerde que cuando habla de guardar es tener la palabra para aplicar. Dice, es bienaventurado el que guarda la ley. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, donde hemos estado estudiando los jueves, las bienaventuranzas. Ese texto de Apocalipsis 1.3 habla de la primera bienaventuranza. ¿Qué dice Apocalipsis 1.3? Bienaventurado el que lee, los que oyen, los que guardan las palabras de esta profecía. O sea que hay una bienaventuranza para aquel que toma la palabra, que es serio tomando la escritura, la palabra de Dios, para guardarla y para aplicarla, para vivirla. Y eso es lo que termina diciendo este versículo 18 de Proverbios 29. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, es más que bendecido. Pero la primera parte dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Ahora, la palabra profecía que aparece aquí en este texto es la palabra jasón en hebreo. Jasón significa revelación. El pueblo sin revelación se desboca, se desenfrena. Es lo que quiere decir. Entonces, en cuarto lugar, cuando no hay una revelación clara de las normas, de los principios de Dios en una generación, esa generación va a perder las convicciones de Dios. Y esa generación se corrompe y se va a perder. Cuando no hay un ejemplo eficiente, cuando no hay declaraciones de bendición, cuando no hay una instrucción continua, cuando no se enseña la palabra, cuando no hay corrección pertinente y con autoridad, una generación va a perder la convicción del temor a Dios. Y esa generación se va a perder. Una generación perderá su convicción del temor a Dios, de servirle, como Él dice, y esa generación termina perdida. Porque es una generación que no recibe la cobertura paternal, no se transmite un legado espiritual a esa generación. Así que es importante, de acuerdo a lo que dice el texto de Proverbios 29, 18, sin revelación el pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde. No hay enseñanza clara de los principios de Dios en esa generación. Ahora, de acuerdo con este pensamiento que acabamos de decir, podemos definir cómo se imparte un legado. ¿Cómo se imparte un legado? ¿Cómo se imparte un legado? Número 1, cuando hay una revelación clara de las normas, cuando hay una revelación clara de los principios de la palabra de Dios.
O sea, cuando los progenitores ministran una clara enseñanza de lo que el texto sagrado está diciendo y lo transmiten a sus hijos, pero se da una enseñanza no de manera religiosa, sino que es una enseñanza que se hace en el transcurso de sus días y de la vida. Es una enseñanza que se da incluso antes de que el bebé nazca. Es una enseñanza que se da cuando el bebé nace. Es una enseñanza que se da cuando está en la cama, cuando están jugando, cuando están comiendo, cuando van por la calle. Como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. El texto que muchas veces hemos repetido. Deuteronomio capítulo 6, miremos versículo 6. Y estas palabras que yo te mando, ¿y quién está hablando aquí? Dios. ¿A quién está hablando? Padres. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le está diciendo el Padre Eterno a los progenitores, los hijos de Israel. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice el versículo 7? Y las repetirás a tus hijos. Es decir, no te vas a quedar con esas palabras. El legado que pongo en tu corazón a través de mi palabra, no te lo vas a comer, lo vas a repetir, lo vas a replicar, dice, y las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Como dice, hablarás de ellas estando en tu casa. Es decir, el fundamento de la palabra se debe convertir en la conversación más importante entre los hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Dice, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte, le vas a hablar, le vas a transmitir ese legado. Eso es lo que está diciendo el proverbista también. ¿Cómo podemos transmitir un legado? Número 2, con el ejemplo. Con el ejemplo. Un padre que busca apasionadamente la presencia de Dios y que prioriza los asuntos de Dios en su vida, entonces tendrá hijos en esa conducta o siguiendo esa conducta. Si usted mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1, Lucas 11, versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. ¿Qué encontramos aquí, iglesia? ¿Qué está diciendo ese texto? El Señor Jesús está no dándoles una lección de oración de manera verbal. Él lo está haciendo con el ejemplo. Él madrugaba a orar. Estaba priorizando los asuntos de su Padre Celestial. Y en ese momento, uno de sus discípulos lo está observando y le llama poderosamente la atención la manera como Jesús, Él se conducía, Él madrugaba, Él oraba. Y por eso entonces cuando termina le dice, enséñanos a orar. Qué interesante lo que estamos viendo en ese texto. ¿Qué querían los discípulos cuando le dice, enséñanos a orar? ¿Qué querían? Queremos ser como tú, queremos vivir como tú, queremos andar como tú. Transmítenos ese espíritu, entréganos ese legado. Era lo que estaban diciendo los discípulos. Enséñanos a orar. Así que un legado se entrega con el ejemplo. No podemos entregar un legado si no damos ejemplo. ¿Qué legado vamos a entregar si no hay ejemplo? Número 3. ¿Cómo se entrega un legado? Cuando hay declaraciones de bendición.
cuando hay declaraciones de bendición sobre los hijos. Génesis, capítulo 28, versículo 1 al 4. Génesis, capítulo 28, versículo 1 al 4. Observe la bendición que está declarando Isaac aquí. Entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Versículo número 2 dice: levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Versículo número 3. Y le dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Aquí suelta este padre una tremenda bendición a su hijo y le dice: y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios te dio. O sea, no solamente la suelta sobre él, sino que le dice: y a tu descendencia contigo. O sea, está no solamente bendiciendo a su hijo, sino está bendiciendo los hijos de su hijo. Cuando desatamos bendición sobre los hijos, cuando hacemos declaraciones de bendición, esa es la forma de entregar un legado. El Señor Jesús, en Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16, allí nos da una lección de esto cuando el Señor está bendiciendo a los niños. ¿Se acuerda? Marcos capítulo 10, versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe en el reino de Dios, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Nos está dando ejemplo, Señor, aquí de la manera como se entrega ese legado. Estaba declarando bendición sobre los hijos de aquellos padres que lo iban a presentar. En cuarto lugar, entregamos un legado dando instrucciones. Y el Señor Jesús también nos da ejemplo de esto. Él instruye a sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo, capítulo número 10, versículo 5 en adelante, ahí encontramos lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos, instruyéndolo. Y dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad donde entre, está dando instrucciones a sus discípulos, los llama, los reúne y les dice: por camino de gentiles no vayáis. Como cuando el padre coge a su hijo y le dice: mi hijito, no te metas por ese camino, tienes que ubicarte o coger por este camino. Cuando vengas de hacer la diligencia, recuerda que tienes que coger por donde ya te he indicado. Está dando instrucciones. De esa manera se transmite un legado. En Proverbios capítulo 22, versículo número 6. Proverbios 22, 6. El texto que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no
no se apartará de él. Instrúyelo. Ahora, cuando este texto dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta instrucción de la que habla este texto es una instrucción integral. No es una instrucción, por ejemplo, es que tienes que orar, es que tienes que ayunar, es que tienes que ir a la iglesia, es que me tienes que acompañar. No se refiere a ese tipo de instrucciones. Eso se puede enseñar de otra manera, de otra forma. Pero la instrucción de la que está hablando aquí es una instrucción integral. Cuando dice instruye al niño en su camino. Es decir, tiene que ver con todo lo que en la vida puede enfrentar. Tiene que ver con todas aquellas circunstancias que le pueden rodear y que usted entonces, como padre, tiene que fortalecer su espíritu, sus emociones, sus sentimientos, para que al enfrentar esa circunstancia, entonces todo eso que ha recibido, toda esa instrucción, lo va a hacer fuerte y no va a hacer mella en su corazón o en su mente. Todo aquello que escuche, eso va a repeler, porque él ya tiene una instrucción. ¿De quién? De unos padres que han entregado un legado, que han instruido a sus hijos en la carrera de la vida. Tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con las autoridades, con todo eso, iglesia. Número 5, ¿cómo entregamos un legado? Corrigiendo adecuadamente, corrigiendo de manera adecuada. Proverbios capítulo 23, versículo número 13. Proverbio 23 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No rehúses. O sea, parece que el Señor con este texto, yo sé que usted me va a entender lo que voy a decir, parece que el Señor con este texto se proyectó a esta época, ¿cierto? Porque hoy dice, no lo grites ni siquiera. Ahora, ni siquiera se puede hablar del muchacho porque ya está demandando a los padres. El Señor se proyectó a esta generación. Dice, si lo corriges con vara, ¿qué va a pasar? ¿Se va a morir? No se va a morir, no. Pero si no se corrige con vara, sí se va a morir. Sí va a morir. Va a morir eternamente. El diablo entrará a su vida por falta de una corrección adecuada y entonces se va a perder. Por eso el texto está diciendo, no rehuses corregirlo de manera adecuada, porque si lo castigas no se va a morir. Él no se... Hay niños que antes de corregirlo ya están gritando, ¿cierto? Y forman un escándalo que usted tiene que mandarlo a callar porque en esta época ya los vecinos están escuchando y van a llamar a la policía. Pero también es la misma manipulación del enemigo para que no haya una corrección adecuada. Importante es saber dejar entonces un legado espiritual. Ahora, el texto de Proverbios, capítulo 29, el versículo 18, donde estábamos considerando, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Quiero hacer un poquito de énfasis en esta palabra, desenfrenar. La palabra desenfrenar, sin profecía el pueblo se desenfrena. Desenfrenar, donde no hay contención, quiere decir que no tiene ningún freno. Esta palabra desenfrenar en el hebreo es la palabra pará. Y pará significa aflojar, significa poner, significa desnudar, que tiene que ver con la inmoralidad sexual.
Así que cuando el texto está diciendo, sin profecía el pueblo se desenfrena, quiere decir que está expuesto. Esta generación que narra Jueces capítulo 2 fue una generación que no recibió cobertura paternal, quedó sin cobertura paternal. Fue una generación que quedó expuesta completamente al mal, quedó desnuda espiritualmente esta generación. Se corrompieron los hijos de Israel. Fue una generación huérfana que abrió puertas al diablo y aborrecieron a Dios y todo el diseño de Dios. Por eso la generación que no recibe esa cobertura paternal termina aborreciendo la de Dios. Mire lo que dice Jueces capítulo 2 del versículo 11. Allí en Jueces donde estábamos, pero capítulo 2, pero el versículo 11. Jueces 2, 11. Lo que pasó con esta generación. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Estaban completamente desprotegidos, sin la cobertura del Dios eterno. ¿Por qué? Porque no hubo una cobertura paternal. Fue una generación huérfana. ¿Qué pasó con ese legado espiritual? Se fracturó el legado que los hijos de la generación de Josué debieron transmitir. Hasta ahí llegó. Esa generación de Josué le faltó esa paternidad, le faltó esa inversión espiritual en los hijos, porque esa generación fue una generación que se perdió. No le transmitieron adecuadamente el nombre de Dios. Recibieron una herencia material, pero ¿qué de la herencia espiritual? Lo más trascendental. Jueces capítulo 2, versículo 7, nuevamente dice que el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué. Qué tremendo lo que dice este texto. Sirvieron al Señor todo el tiempo de Josué. O sea que siguieron el legado hasta que estuvo Josué. Y allí murió ese legado. Hasta allí llegó. Necesitamos hijos de Dios. Necesitamos siervos de Dios. Necesitamos padres que sigan procesos en otros. Escuche, necesitamos hijos, siervos, padres que sigan procesos en otros. Que esos hijos de Dios, que esos siervos, que esos padres no se coman ese legado, sino que lo puedan transmitir. Que lo que se plante en ellos les den una continuidad. Ese legado pueda continuar, como el Señor le dijo al pueblo de Israel: los repetirás a tus hijos. Los repetirás, como Pablo le dijo a Timoteo: lo que te encargo a ti, encárgaselo a otros hombres fieles, y que estos otros se lo entreguen a otros. Recuerde, necesitamos una generación que se pueda unir a aquel legado que Dios le entregó
a Abraham. Necesitamos una generación que siga ese ejemplo, que reciba ese legado que Dios le entregó a Abraham. Recuerden, Génesis capítulo número 18, versículo 19. Dios entregó a Abraham una responsabilidad paternal. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor. Que guarden el camino del Señor. Dios se lo entregó a Abraham, el Padre eterno. Y Abraham, ¿qué debía hacer? A sus hijos a sus hijos. Iglesia, nos encontramos en tiempos donde nuestra fe cristiana es puesta constantemente a prueba. Donde este mundo podemos observar que cada día se aparta más, se aleja más de los principios y del diseño de Dios. Cada vez más está más lejos de lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso no lo podemos negar. Estamos en medio de esa generación. Pero con esto sería bueno preguntarnos, ¿qué tipo de decisiones tendrán que enfrentar nuestros hijos de aquí a 10 o 20 años? Pero también debemos preguntarnos, ¿de qué manera será retada su fe dentro de un tiempo? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Podrán enfrentar su destino con la convicción de un Dios veraz? Debemos preguntarnos eso, iglesia. ¿Cómo van a enfrentar esos retos ante un mundo que ataca la fe de Dios, que ataca el diseño de Dios y que quiere tomarse por completo bajo el gobierno de Satanás a este mundo? Vamos a orar y a darle gracias al Señor.